Bien, amigos, esta es la última sección del capítulo de la sección 9 al 11 de Romanos, paso por el barro de la teología que generalmente ha generado tantas controversias dentro del mundo teológico, incluso los cabezones de la teología, que pasan por estas secciones 9 al 11 y han debatido y han argumentado y qué significa esto, lo otro. Y hoy día llegamos a la última sección. Así que buen trabajo de haber perseverado del 9 al 11, no haberte ido de la iglesia y quedarte hasta el final del capítulo 11. Ya eso ya para mí es un milagro del Señor. Así que, pero déjame darte un breve contexto, porque probablemente, si estás por primera vez con nosotros hace poquito, necesitas un poquito de contexto para entender cómo llegamos a la última sección del capítulo 11. Y solamente déjame recordarte que Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Roma, por eso el libro se llama Romanos, ¿cierto? Es una iglesia que fue plantada, que empezó en Roma, no necesariamente con el apóstol Pablo, pero él le escribe a esta iglesia para explicarle muchas cosas que ya hemos pasado, capítulo 1 hasta lo que vamos a ver hoy día. Y esta iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Los judíos son aquellos que son de raza judía, de nacionalidad judía, y los gentiles son todo el resto, todos aquellos que no tienen nada que ver con el linaje judío, griegos, principalmente en el tiempo ahí. Y por un lado, los judíos se creían de alguna u otra manera superiores a los gentiles, porque nosotros somos el pueblo especial de Dios, nosotros somos el del linaje de Abraham y nuestros antepasados, y tenemos todos los beneficios de ser judíos. Y eso generaba que de alguna manera los judíos miraran en menos a los gentiles, a todos los que no eran judíos. Eran más pecadores, los inmorales, aquellos con los que no hay que vincularse de ninguna manera, etc. Y en ese momento, cuando la iglesia en Roma comienza a crecer, los gentiles empezaron a convertir a Cristo más que los judíos. Empezó a crecer la iglesia y una gran proporción de la iglesia en Roma eran gentiles, no judíos. Y eso empezó a generar varias situaciones dentro de la propia iglesia en Roma. Los judíos empezaron a dudar de todas las promesas que Dios le había hecho a su propia nación. ¿Qué está pasando con nuestra propia nación? ¿Por qué son más los gentiles? ¿Por qué no hay más hermanos judíos aquí siendo parte del pueblo? Y los gentiles también empezaron a hacerle quizás dudar a los propios judíos de las promesas que Dios le había hecho a ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podían juntarse en un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, con toda esta situación interna de duda, de desprecio unos por otros, y Dios no está cumpliendo lo que les prometió a ustedes, pero ustedes no son genuinamente pueblo de Dios? Por eso vimos la semana pasada de las ramas injertadas que nos habló el José, para Pablo queriendo explicarle, ustedes tienen tanto valor como los judíos también. Y empiezan todas estas rivalidades internas dentro de la iglesia, una de las iglesias más importantes en ese momento. ¿Qué podrían tener en común estos pueblos tan opuestos, judíos, gentiles, en un solo pueblo? Lo único que podrían tener en común es el plan perfecto de Dios para salvar a ambas partes, judíos y gentiles. Eso es lo único en común que podrían encontrar judíos y gentiles. Y eso es lo que Pablo ha tratado de dejarle en claro durante todo Romanos, y específicamente del 9 al 11. Le ha tratado de dejar en claro que Dios tiene un plan perfecto para salvar a judíos y a gentiles y formar un solo pueblo de ambas partes, de ambas, no quiero decir naciones, porque los gentiles no son una nación en sí misma, pero de ambos pueblos, generar una sola humanidad nueva a la imagen de Cristo. Ahora, lo que hoy día nos va a decir Pablo es cómo se ve el carácter de este nuevo pueblo que Dios está formando, judíos, gentiles, cómo se ve el carácter de ese nuevo pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Y Pablo nos va a decir, ese nuevo pueblo de Dios refleja un carácter o un pueblo perdonado, un pueblo reconciliado y un pueblo asombrado. Eso es lo que Dios está formando en su nuevo pueblo, que hoy día conocemos como la iglesia, la reunión de
los creyentes, de aquellos que siguen a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se ve el carácter de este pueblo de Dios? Bueno, un pueblo perdonado, un pueblo reconciliado y un pueblo asombrado. Y te voy a explicar por qué, en primer lugar, digo un pueblo perdonado, y eso lo vemos en los primeros versos del 25 al 27, para que tú puedas seguir con tus ojos en la Biblia, no necesariamente en mí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Puedes ver que lo que voy a decir está ahí. Pero lo que va a enseñar Pablo en los primeros versos acá, tiene como objetivo cuidar justamente a la iglesia en Roma de tener un carácter presuntuoso, que es lo que dice la NBI o la Reina Valera también dice arrogantes. Mira el verso 25. Hermanos, les dice, quiero que entiendan este misterio, todo lo que les he explicado, dice Pablo, del 9 al 11, específicamente el misterio de la salvación, para que no se vuelvan presuntuosos. ¿Te das cuenta? Por eso estamos hablando del carácter del nuevo pueblo de Dios. Ojo con esa sensación de arrogancia que puedas tener frente a otros dentro del pueblo de Dios. Yo estoy formando un pueblo con un nuevo carácter, y no un carácter arrogante, obviamente. De hecho, no lo tengo aquí adelante, pero la sección anterior que nos enseñó el José la semana pasada, capítulo 11, verso 18, le advierte a los gentiles, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Verso 20, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante, sino temeroso. Viene Pablo de alguna manera tratando de lidiar con el carácter interno de la iglesia. ¿Estás dando cuenta? No estoy formando un pueblo arrogante, ni que todo lo que estás aprendiendo acerca de la salvación te genere arrogancia por creerte mejor que otros. Y lo sigue profundizando Pablo acá. No vayan a volverse presuntuosos con todo lo que les estoy hablando y enseñando. Entonces Pablo está diciendo, hay una parte de Israel como nación que rechaza el evangelio. Justamente hoy día estamos hablando, bueno, en Romanos venimos hablando harto de Israel en sí mismo, se ha acentuado por todo lo que estamos viendo en las noticias, la situación y el conflicto que está ocurriendo en la nación. Pero Pablo está diciendo, hay una parte de esa nación de Israel que se ha endurecido, que ha rechazado el evangelio, la buena noticia de Jesús. Y eso abrió el paso para llegar a los gentiles, a los que no son judíos. Y así, de esa manera, todo Israel sea salvo. Lo dicen los siguientes versos 26 para adelante. De esta manera todo Israel será salvo. Un poquito antes. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces, el endurecimiento de los judíos sirvió para que también entren los gentiles a este pueblo de Dios y de esa manera todo Israel va a ser salvo, tal como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Lo que está diciendo el apóstol acá es que a simple vista pareciera que el plan de Dios no está funcionando bien. Judíos no se están salvando, hay personas endurecidas, las promesas de Dios no se están cumpliendo a su propio pueblo, estamos viendo todo lo inverso. Los que no debían necesariamente ser los primeros en acercarse a Dios, lo están siendo. Las otras naciones, los judíos, los gentiles, ellos se están acercando. Pareciera que el plan no está funcionando bien. Todo lo opuesto a lo que se pensaba. Y muchas veces podemos pensar que Dios no está haciendo bien las cosas, o podemos pensar que sus planes no están funcionando como debieran, según nuestra propia perspectiva, como nosotros quisiéramos que funcionen los planes de Dios. Sobre todo cuando no entendemos por qué pasan ciertas cosas, en contextos como enfermedades, pérdidas de trabajo, quiebres relacionales. Y uno empieza a decir, parece que los planes de Dios no están funcionando bien. Y lo mismo pueden estar pensando la iglesia en Roma. Parece que los planes de Dios no están funcionando bien porque estamos viendo que está ocurriendo la inversa con judíos perdidos y gentiles salvos. Todo lo opuesto a lo que pensábamos. Pero Pablo aclara que a pesar de lo que se ve a simple vista, que está desordenado y que Dios no está cumpliendo sus promesas, Pablo le aclara que Dios tiene todo perfectamente planificado para llevar a cabo su salvación en medio de su pueblo. Por eso cita el Antiguo Testamento ahí, que es una mezcla de Isaías con Jeremías, para mostrarles, desde el Antiguo Testamento, siempre este ha sido el plan, salvar gente de judíos y de gentiles, y usar a los judíos para traer a los gentiles, y usar a los gentiles para traer a los judíos. Siempre ese ha sido mi plan, dice, y por eso cita el Antiguo Testamento. El Redentor vendrá de Sión,
hablando de Jesús, y apartará de Jacob la impiedad, los va a limpiar de su pecado. Y este es mi acuerdo que voy a hacer con ellos cuando perdone sus pecados. Entonces Dios siempre ha tenido en mente formar un pueblo que experimente el perdón de sus pecados. Ese siempre ha sido su plan de fondo, plan A. El centro del plan de Dios para el ser humano no es darle una mejor vida al ser humano. Por raro que suene, porque uno igual quiere eso. Y como que uno cree que Dios quiere eso también. Por más raro que suene, su principal objetivo no es darte una mejor vida presente y que tus problemas se acaben y que puedas vivir más cómodo tu día a día. Ese no es el plan principal de Dios. Lo principal es perdonar el pecado. Eso es lo que Dios viene a hacer. Restaurar la relación quebrada entre Dios y el ser humano. No sé si te acuerdas, en Marcos capítulo 2, y hay varias otras escenas, pero esa es como una de las más visiblemente claras, cuando vienen estos amigos, Marcos 2, y traen a un paralítico y abren el techo y bajan el techo y porque quieren encontrar a Jesús, porque estaba lleno de gente afuera y tenían claro que si traían a su amigo ahí con Jesús iba a ser sanado. Y cuando todos están esperando que Jesús lo levante de la parálisis física, Jesús sale con otra cuestión y le dice, tus pecados quedan perdonados. Y el paralítico queda ahí como, pero yo no venía buscando eso. Y la razón es porque eso es lo que Jesús viene a buscar. Tú vienes a buscar otra cosa, por otra razón a Jesús, pero Jesús te viene a buscar por otra razón. Perdonar tus pecados. La enfermedad más grave que puede tener el ser humano interna. Por sobre incluso la física externa. No quiere decir que no le importa a Jesús, pero la prioridad es reconstruir tu relación con Dios y limpiarte de tu pecado interno, tu quiebre, tu indiferencia, tu rechazo a Dios. Y luego de eso, obviamente, Él puede resucitar personas, Él puede sanar gente. Lo hizo después con el paralítico, al final, para que todos vieran que si Jesús le perdonó el pecado y lo levantó de la parálisis, quiere decir que lo perdonó a sus pecados también. Si tiene el poder para una cosa, tiene el poder para lo otro, obvio. Entonces, si tú vienes a Jesús y quieres algo de Dios que no sea el perdón de tu pecado, de tu rechazo, tu indiferencia a Dios, vas a estar viniendo a Dios por las razones equivocadas. Y tengo que advertirte eso, porque es lo que Pablo nos está mostrando acá. El plan de Dios es venir a salvar personas de su pecado. Si tú vienes a Jesús por otra razón, no estás dándole en el clavo con Jesús. Estás buscando otra cosa, un ídolo que te ayude en tus cosas que tú quieres, pero no al Dios que viene a efectuar su plan de salvación y rescatarte de tu propia indiferencia y rechazo a Dios. Y mucha gente viene así a Dios, o trata de venir así a Dios, sin darse cuenta que el mayor problema no está fuera de mí, está dentro de mí. Pero quiero venir a Dios para que arregle todo mi exterior, y mis circunstancias, y mis problemas externos, y que me dé todo lo que yo necesito para afuera, sin darme cuenta que lo que Él viene a hacer es repararme por dentro. Ese es el plan A de Dios. Siempre ha sido ese el plan A. Crear un pueblo perdonado, no un pueblo cómodo. Y no solo perdonado una vez, que es una vez y para siempre estar perdonado, pero sino que ese pueblo experimente los frutos y los beneficios de una vida constante de perdón con Dios en sus vidas. Y ese es el segundo punto, porque el fruto constante, cotidiano en nuestras vidas de experimentar el perdón de Dios va a ser una vida de reconciliación constante. Ese es el segundo punto acá. Dios está formando un pueblo reconciliado. Cuando experimentamos el perdón de Dios por nuestro pecado, por nuestro rechazo a Él, y empezamos a disfrutar el hecho de que Él nos perdona por gracia en Jesús, y empezamos a vivir una cultura de perdón con otros constantemente, cotidianamente, vamos a ver un fruto de relaciones reconciliadas. Y ese era uno de los problemas probablemente entre judíos y gentiles, relaciones quebradas. Y Pablo está diciendo, espérate, Dios quiere formar un pueblo que tenga relaciones reconciliadas. Mira el verso 28-29,
Dice Pablo, con respecto al Evangelio, y aquí le va a explicar la actitud de los israelitas, de la nación, por lo que estuvimos orando arrodillados. Respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Ese es su diagnóstico de la nación por la cual oramos recién. Respecto a la buena noticia de Jesús, los israelitas son enemigos de Dios, para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, que Dios los ha elegido por su misericordia, son amados de Dios por causa de los patriarcas, de los antecesores. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. ¿Qué es lo que está tratando de aclararles Pablo a los gentiles, principalmente acerca de los judíos? Es que Dios no se ha equivocado con su pueblo. Podría haber esta sensación en el gentil, decir, Dios se equivocó con este pueblo tan rebelde, no están ni ahí con el evangelio que nosotros sí aceptamos. ¡Wow! ¡Qué mala elección, Dios, de haber escogido un pueblo tan complejo! Y nosotros hemos aceptado tu evangelio. Podría nacer esa arrogancia interna. Pero Pablo está diciendo, no es un error el hecho que Dios haya escogido a los judíos, porque las dádivas de Dios, sus regalos son irrevocables, no se pueden cambiar, como lo es también su llamamiento. Es completamente seguro. Dios no eligió mal a su pueblo. Y además, Pablo le explica a los gentiles, en los siguientes versos, que ellos también tenían una actitud parecida, mira. De hecho, les dice, en otro tiempo, queridos amigos gentiles, ustedes fueron desobedientes a Dios, no se crean mejores acá. Ustedes estaban igual que los judíos, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Gentiles, recuerden que ustedes también eran desobedientes a Dios. No se vayan a creer mejores que los judíos o pensar que Dios se equivocó con ese pueblo. Ustedes están en la misma condición. Por eso es posible experimentar reconciliación entre ustedes, gentiles, y los judíos. Por eso podemos ver un nuevo pueblo reconciliado, porque han sido ustedes y los judíos perdonados, y porque todos están sobre la misma base. Todos desobedientes, pero también la misericordia está disponible para todos ustedes. No hay nadie en una base diferente acá. No, yo no soy pecador, no, por más que se crea. Todos están en la misma base y todos están bajo la misma gracia. No hay espacio para sentirse superiores a los demás dentro del pueblo que Dios está formando. Por eso puede haber reconciliación entre unas personas y otras, personas tan opuestas. Recuerda que Pablo está hablando de la iglesia de Roma, probablemente una de las iglesias más influyentes, más importantes del momento, con mucho crecimiento, plantada en el centro del mundo de ese momento. Eso es Roma, no sé qué podría ser hoy día, Puente Alto quizás, el centro del mundo, no sé, según una encuesta hecha en Puente Alto. Pues la iglesia en Roma sería hoy día, no sé, pues una ciudad súper influyente del mundo. ¡Buah! Es la iglesia en Roma, la más importante de ese momento. Por más que estés en la iglesia más importante del mundo, en el centro del mundo, eso no significa que no van a haber desafíos en las relaciones interpersonales unos con otros. No significa que sea la iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Recuerda siempre, donde hay pecadores, hay conflictos. ¿Hay algún pecador en la iglesia Puente? Parece que no, qué bueno. Va a haber conflictos, pero donde hay gracia, hay reconciliación. Entonces, si aquí hay gracia, siempre va a haber disponible la reconciliación entre personas. Y el llamado a la iglesia, tanto para la iglesia en Roma como la iglesia Puente hoy día, es un llamado a vivir, disfrutar internamente y desplegar hacia afuera la belleza de una comunidad reconciliada, de una iglesia que refleja relaciones nuevas unos con otros. Primero con Dios, una reconciliación con Dios, somos perdonados, como decía el punto anterior, y somos reconciliados también con otros. ¿Qué mejor testimonio, sí o no, para nuestra sociedad en este tiempo? Que el mundo pueda haber personas tan opuestas, tan diferentes, con historias tan distintas, con edades tan distintas, con trasfondos de vida tan diferentes, con gustos incluso tan opuestos, así diametralmente, experimentando relaciones profundas,
de reconciliación, de amistad, de servicio uno a otro. Dime si eso no es un testimonio para afuera, un despliegue de belleza que incluso el mundo afuera anda buscando. Y tratan de generar esas relaciones con mil otras formas que no generan nada profundo. ¿Cómo pueden haber colocolinos y chunchos juntos en la misma iglesia, amándose, sirviéndose uno a otro, abrazándose en la mañana? Gracias, Señor, por mi hermano colocolino. Gracias, Señor. Gracias por haberlo perdonado de su pecado. Gracias porque no me hiciste como él, Señor. No. ¿Cómo es posible que esos opuestos que afuera tú dices jamás van a poder estar juntos? Tú vienes la comunidad de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, y están amándose profundamente, independiente de las diferencias futbolísticas. ¿Cómo es posible que gente de izquierda pueda vincularse con un extremo derecha? Que en la sociedad es imposible que algo así ocurra. Pero vienen a la iglesia, en la comunidad nueva de Cristo, al nuevo pueblo con un carácter nuevo, reconciliado. Y esas personas tan opuestas en la sociedad pueden estar tan unidas en una amistad tan profunda que ese tipo de cosas pasan a segundo plano, porque lo primero que quiero es el reino de Dios. ¿Cómo es posible que personas con una gran cuenta corriente y personas con una poquita cuentita menos para abajo puedan juntarse en la misma comunidad, cosa que en el exterior no ocurre? Allá la clase de tanto, acá la clase tanto, jamás atravesamos los puentes sociales, intermedios, porque viven en otra realidad y nosotros vivimos en otra realidad y así seguimos viviendo por siempre. Pero cuando tú vienes a la comunidad del pueblo de Dios que está formando el Señor con un carácter reconciliado, puedes ver personas con un nivel socioeconómico y otro nivel completamente opuestos, pero juntos en el mismo lugar. Y no solo juntos, sino que apoyándose y generoso y sirviendo. Eso lo puedes ver solamente en el nuevo pueblo que Dios está formando con un carácter reconciliado. Y solo ocurre gracias a la cruz. Lo que nadie puede unir por la fuerza, Dios lo puede hacer por su gracia. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Y esa gracia la expresamos a otros que no lo merecen, que creemos que no lo merecen. Primero, entendiendo cuánto yo he sido perdonado por gracia, siendo enemigo. Y en segundo lugar, entendiendo cuánta gracia puedo yo dar a otros. Nunca voy a poder dar lo que no he recibido. Si no estoy dando gracia porque no he recibido gracia. Si estoy recibiendo su gracia inmerecida, tiene que chorrear para afuera, de alguna manera. Entonces, cuando existan conflictos, amigos, en nuestra propia iglesia Puente y veamos diferencias dentro de la comunidad que siempre van a haber, no le hagas como la vista así, no, aquí está todo perfecto, no. Siempre que veamos diferencias dentro de la comunidad, podemos verlas como grandes oportunidades para ofrecerle gracia a otro. Este es un buen momento que voy a usar, no para destruir al otro, sino ofrecerle toda la gracia que yo he recibido. Y pueda ver la belleza del carácter del nuevo pueblo reconciliado. Y lo único que va a haber al otro lado de esas relaciones reconciliadas va a ser una relación más fortalecida, una relación genuina, verdadera y profunda. Y obviamente Dios va a ser glorificado cuando esas relaciones se reconstruyen, se reconcilian y sirven mutuamente. Dios va a ser más famoso, Dios va a ser más glorificado y así Dios va a formar un pueblo asombrado. Ese es mi último punto. ¿Por qué te digo asombrado? Muy entretenida esa palabra, pero me encanta cómo termina el libro de Romanos en el capítulo 11, porque no hemos terminado Romanos. Pero creo que esta es la mejor manera que el apóstol Pablo podía cerrar todo lo que nos ha enseñado desde el capítulo 9, puede llegar desde el capítulo 1 para acá si quieres, pero específicamente del 9 al 11. De hecho, hay que leer estos últimos versos como corresponde. No los puedes leer así como así. Sí, por eso lo puse al final, para que terminemos leyéndolos como corresponde. Porque es una especie de canción. De hecho, cuando tú lo ves en la Biblia está escrito así como una prosa. Es una gran exclamación de asombro. Por eso digo que Dios está formando un pueblo asombrado.
perdonado, reconciliado y asombrado por quién es Dios y por cómo lleva a cabo sus planes. Esa es la mejor manera de cerrar. Entonces déjame leerte del 33 al 36 con el énfasis que esto se merece, porque tiene puro signo de exclamación, hay algunas preguntas, pero son preguntas que tienen una respuesta, son preguntas retóricas, que tienen una sola respuesta, entonces tienes que leer esto con el énfasis que eso significa, ¿vale? Entonces, no sé, hay algunas traducciones bíblicas, la NBI como que siento que se pierde un poquito la fuerza, pero hay otra que parte con un O en el 33. Oh, profundidad. No sé si alguien tiene... ¿Alguien trajo Biblia hoy día? Parece que no hay nadie con Biblia. En las Biblias que tienen los cristianos, hay algunas traducciones, algunas traducciones que parten así. ¡Oh! ¡Qué profundas son las riquezas! Claro, la NBI le quita un poquito. Entonces, leamos estos versos como deben ser. Pablo termina explotando, después de explicarte la soberanía de Dios, la elección divina, cómo hace sus planes, salva a judíos, gentiles, y como que explota y dice, ¡ah, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Así me lo imagino el apóstol Pablo, no me lo imagino como leyendo, como escribiendo así no. ¡Qué indescifrables sus juicios! No soy capaz de entenderlo, no tengo en mi mente la capacidad de lograr entender la plenitud de cómo hace las cosas. E impenetrables son sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Citando a Job ahí. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién sería capaz de decirle a Dios, Dios, ¿te puedo dar una idea de cómo hacer las cosas? Nadie podría hacer eso. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Señor, te ofrezco... No tengo nada para ofrecerte, Señor, porque nada te alcanza a tu nivel. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dime si no te imaginas el apóstol Pablo cerrando así. No como anglicano, ahí como, sino como pentecostal, ¿no es cierto? Con la pasión que es. Ahí está el Pablo. Gracias, Señor. Hazlo, Señor, háblame. Eso. Aquí estoy. Vamos a editar el video ahí, ¿ya? Pero después de 11 capítulos, la mejor manera de cerrar todo lo que he enseñado es adorando al Dios de la salvación, adorando al Dios lleno de gracia, al Dios poderoso que puede unir una persona tan opuesta con otra. No puedo terminar de otra manera que no sea adorándolo a Él por su plan perfecto y me incluyó en eso y he sido rescatado y salvado. No puedo terminar con solo información sin llegar a la adoración a Dios. Eso no puede ocurrir, está mostrando el apóstol. Es como cuando subimos, y vamos a subir al cerro próximamente, si alguien se quiere sumar, 14 de próximo sábado, bienvenida para que vamos a subir un cerrito, Manquehue, si alguien quiere sumarse al cerro Manquehue, 2 horas para arriba, 2 horas para abajo. Pero es como cuando subimos al cerro, porque hemos subido otro más alto, ya ese va a ser una, vamos a retomar un poquito de Manquehuito. ¿Ya? Pero hemos subido otros más altos, ¿no es cierto? Y para los que hemos subido cerros, bueno, sabemos que el camino, la subida, la pendiente difícil, hay momentos que querí volver atrás, quema las rodillas, las piernas, empieza a afectar y tú dices, ¿por qué estoy metido acá, Señor? ¿Quién me trajo acá? ¿Qué momento le hice caso al pastor? Pero cuando llega a la cima después de todo ese dolor, lo primero que sale de ti es una expresión de asombro y mira todo lo que lograste llegar hasta arriba y mira para abajo y dice, casi como eso, ¡oh, qué profundas son las riquezas! Esa expresión de asombro por la majestuosidad del lugar donde te encuentras y ves todo para abajo así. Es como eso, lo que hemos logrado con Romanos, 1 al 11, como termina Pablo. Así. Subido, acostado, a escuchar la ira de Dios y la soberanía que Dios escoge por su gracia nomás y no por lo que yo haga y la salvación es gratuita por la obra de Cristo. Todo ese recorrido duele, cuesta, pero cuando llega arriba, a la cima, y mira para abajo, esta es la exclamación. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Qué profundo. No puedo comprenderlo por mi capacidad. La única reacción natural que debieran hacer en mí es postrarme de rodilla en adoración,
ante el Dios infinito, gigantesco, sublime, celestial, que está ahí arriba, con un plan perfecto. No tengo otra reacción. No podemos comprender sus juicios, sus planes, no podemos darle consejos, ni ofrecerle nada, solo podemos caer rendidos y asombrados ante su misericordia. Por eso, como dice el gran John Stott, o dijo, porque no puede haber teología, es decir, lo que creemos de Dios, sin doxología, es decir, sin adoración a Dios. No puedes entender, tener información sin adoración. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. La adoración viene de haber conocido a este Dios. La teología debe llevarnos a la doxología. Lo que creemos debe llevarnos a la adoración, al asombro por quién es Dios y qué hizo por nosotros. Por eso, si después de estos 11 capítulos de Romanos, que llevamos casi al principio de año, no terminamos asombrados hasta aquí con el apóstol Pablo y caemos rendidos en adoración y postración ante él, inclinando nuestro corazón, Señor, tú eres más grande de todo lo que yo imagino, incluso eres más grande que mi propia imagen que yo tengo de ti, excedes todo eso. Quizás necesitamos volver a repasar de nuevo los 11 capítulos de Romanos, porque algo no está haciendo sentido ahí, algo no estoy entendiendo en su salvación, su gracia, no sé. Es la palabra de Dios la que debe generar adoración. Nuestra adoración a Dios, que es más que cantar a todo esto, no es solo adoremos ahora cantando. Nuestra vida, nuestra adoración, toda nuestra vida, en el trabajo, en los estudios, en la casa, en la feria, en el supermercado, nuestra vida de adoración tiene un contenido. Y ese contenido es la buena noticia de Jesús. Por eso podemos tener mucha información y esa información tiene que llevarnos a la adoración. Pero cuando te quedas solo con información, podría haber aquí idolatría, no adoración, solo tener información. Sé mucho, tengo muchos grados académicos, teológicos, pero si eso no me lleva a adorar a Dios con toda mi vida, probablemente estoy generando un ídolo más que adorando al verdadero Dios. O hay personas que dicen, no, sabes que la teología, basta de teología, todo tan lleno de teología, necesitamos solo adoración, solo cantar y solo como contemplar, pero sin teología. Eso también es un error, porque podría estar adorando una imagen tuya solamente, sin la información correcta del Dios verdadero al que tienes que adorar. Por eso ambas cosas tienen que ir juntas, amigos. Y eso genera un pueblo asombrado ante la magnitud del Dios al que adoramos. Y por eso nos juntamos cada semana. Nos reunimos hoy día para adorar al Cristo crucificado y resucitado, y que hoy día está reinando, y que va a volver por los suyos, y que va a traer una nueva vida y un renuevo a este mundo caído, con una gran multitud multicultural de toda nación que se van a postrar ante Él y que han confiado en Él, y generar un nuevo pueblo perdonado, reconciliado y asombrado ante su majestad. Así que por eso vamos a terminar orando, amigos, y cantando después de orar, con esa actitud. Qué profundas son las riquezas. ¿Parece? Para Él, como decía ahí al final, sea la gloria por siempre. Amén. ¿Parece? Oremos y después cantamos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos el pueblo que tú estás formando y queremos que eso tú lo hagas en nuestra iglesia Puente, Señor. Ese es mi deseo, pero es tu deseo principalmente, que generes en nuestra comunidad un nuevo pueblo perdonado que ha experimentado tu perdón gratuito en Cristo de sus pecados, que es reconciliado contigo y con otros, Señor, y que al mismo tiempo vive una vida asombrada por lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Así que, Señor, genera esa comunidad en nosotros, personas nuevas, transformadas, perdonadas, reconciliadas, asombradas con Jesús, y que eso despliegue una belleza al mundo, Señor, que busca todas estas cosas, pero que tenemos disponible aquí como tu pueblo. Ayúdanos a nosotros a disfrutarlo en primer lugar, de tal manera que brille, se exprese y despliegue tu belleza, tu carácter, tu gloria, Señor, en este mundo. Y eso traiga también restauración a la sociedad, traiga justicia en la sociedad, traiga verdaderas relaciones en esta sociedad. Ayúdanos a mostrar eso desde nuestras familias, privadamente, hacia afuera.
desplegar ese tipo de belleza del nuevo pueblo, del nuevo carácter del pueblo de Dios. Te lo pedimos, Señor, y a ti queremos cantar al único Dios que merece toda la gloria, que no podemos darle consejos, que no podemos comprender la magnitud de quién eres tú. A ese Dios queremos cantar ahora conociéndolo, con la información que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.